Radio. ¿Qué tal, amigos de Conciencia Radio? Los saludamos nuevamente. Alexander Bachman, tenemos una entrevista especial en este momento para todos ustedes, para México, que lo escuche. Por favor, pongan atención. Pocos les han dado la apertura al otro lado de la moneda. Ya sabemos cómo los medios manipulados de información tergiversan la información y la manipulan a su antojo para que el Estado básicamente siga controlando la mente del 80% de la gente en el país. Pero la realidad es de que lo que sucedió en la ciudad de Juárez, en El Paso del Norte, en el estado de Chihuahua, es algo que debe seguir tocándose como un tema importante dentro de la crisis que está viviendo México. México, aunque no es oficial, ya está viviendo una guerra civil. Estamos en un estado sitiado, y no nada más en Juárez, sino en todas partes del país. Tenemos militares, tenemos fuerzas de seguridad federales y estatales vistiendo con pasamontañas. Obviamente esto incomoda a la población porque son operaciones psicológicas claramente definidas en los manuales de terrorismo psicológico dentro del Pentágono, el aterrorizar a la población para mantenerla en un estado de docilidad y control. Y conformismo, obviamente, porque el 68 no se olvida, pero tampoco el 29 de octubre no se olvida, así como el 3 de octubre no se olvida. Entonces, en la línea, desde Ciudad Juárez, tenemos a Jero Fong. Él es estudiante de Sociología de la UACJ, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tenemos a Julián Contreras. Él es estudiante egresado de la UACG en Literatura. Julián Contreras, para aquellos que lo ubiquen, es el que aparece en el video en el Departamento de Ciencias Biomédicas haciendo una fuerte denuncia que yo creo que ya es necesaria sobre la realidad de la política de Estado que está manejando el presidente ilegítimo de México, Felipe Calderón, a quien le hemos llamado ya Fecazzi, por fascista, porque utiliza el aparato del Estado para doblegar al pueblo, y en una supuesta guerra contra el narcotráfico, que sí ha tenido resultados, pero digo, 30,000 muertos, y luego daños colaterales, como le llama ya la Sedena, pues no pueden ser aceptables. Y luego tenemos a Rubén Macías, él es poeta, los tenemos en la línea. Un saludo a todos ustedes, muchachos, bienvenidos a la entrevista de Conciencia Radio. Un saludo a ti, Alexander. Pues, Gracias. Pues vamos empezando a tejer esta telaraña tan compleja que es. ¿Qué pasó exactamente el 29 de octubre del 2010? Mira, el 29 de octubre se realizaba la 11ª caminata contra la muerte en Ciudad Juárez en el marco del inicio del Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia, que se iba a llevar a cabo en las instalaciones del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuando la marcha estaba llegando al instituto, una brigada de compañeros se retrasó y en ese momento una patrulla de federales comienza a acecharlos. Ellos echan a correr, logran entrar a las puertas del instituto y la Policía Federal viene tras de ellos, un comando fuertemente armado, se bajan de la patrulla, apuntan a la espalda del compañero Darío y cuando este ya está adentro de las puertas del instituto, le disparan por la espalda con un rifle de alto poder. Se trata de un intento de homicidio de parte de las fuerzas federales, claramente con la intención de disuadir los trabajos del foro. Eso en términos resumidos fue lo que pasó. Ok, muchas gracias. Sí, porque lo que nosotros estamos viendo aquí es que ustedes, con todo derecho de manifestar su derecho constitucional de libertad de expresión en el país, estamos viendo que el poder en estos uniformados ha rebasado ya la capacidad de la ética y la civilidad, sino básicamente están aplicando políticas que yo supongo que Genaro García Luna, quien dirige la PFP y que sabemos que es cómplice de actos de corrupción en varias instancias con su supercasa que construyó con dinero quién sabe de dónde, pues este señor ya se parece al de la película V de Venganza, ¿verdad? Se parece ya a la SS nazi en nuestro país, donde una policía a ultranza está obviamente amedrentando, aterrorizando a estudiantes
que simplemente están pacíficamente manifestando sus ideales, sean de izquierda, sea de derecha, muchachos, eso no importa aquí. Lo que nosotros queremos es saber, ¿hubo alguna provocación previa hacia ellos por parte de ustedes? No, claro que no, era una marcha pacífica, teníamos la visita de varios compañeros del interior del país, incluso algunos compañeros internacionales que venían al foro, una de las marchas más pacíficas que yo he visto, y bueno, el ataque, el atentado tiene, efectivamente, como tú lo dices, todos los tintes de estar en el marco de una campaña de terror. Parece que lo que querían suscitar era el miedo para que la gente no asistiera al foro, porque el movimiento contra la militarización venía creciendo, lento pero seguro, venía aglutinando cada vez más gente, y en esta ocasión sí iban a decir cosas muy importantes en el foro. Por supuesto. Sí, adelante. También hay que señalar algo, o sea, antes del foro, lo que nosotros nos enfrentamos fue a un gran cerco mediático. Hicimos varias conferencias de prensa para informar de los ponentes que venían de la Ciudad de México, un uruguayo, un norteamericano, salutaciones desde España, vía Skype, o del sur de Estados Unidos. Entonces, era un foro de gran trascendencia que a todas luces debió haber sido cubierto no solo por la prensa local, sino nacional, pero a nuestras conferencias llamamos a los medios y pocos asistían. Entonces hubo un cerco mediático anterior, durante el foro y después del foro todavía, hasta que evidentemente el cerco mediático se rompe ante la contundencia del video, ante las contundencias de nuestras declaraciones y de las fotografías que no pudieron ocultar, porque al principio trataron de hacer ver esto como que nosotros habíamos agredido, como que nosotros nos enfrentamos a la autoridad, y evidentemente que esto es falso. Nosotros hemos manejado una estrategia de protesta por la vía pacífica, porque pues los que tienen las armas son ellos traen las armas de grueso calibre, ellos andan cubiertos, nos dicen que le disparan al compañero porque trae un paliacate, pero todos ellos traen cubierto todo el rostro, andan atemorizando a la población. Entonces, nosotros lo vemos así, intentaron callar el foro, y precisamente por eso continuamos con los trabajos del foro, porque no nos podíamos dar el lujo de que ellos, con un atentado al contingente, nos callaran. Sí, así es, Julián. Nosotros en la página de internet pusimos el recorte del periódico del caso de agresión contra Darío, donde aparece claramente pues un paliacate, pues es un símbolo de resistencia, es un símbolo de transistencia. Nosotros estamos dirigiendo un movimiento, tratamos que sea, ya es nacional, un movimiento nacional de transistencia, porque la resistencia lo que crea es conflicto entre dos partes. Aquí tenemos que transistir, ir arriba del juego de estas personas. Es un terrorismo psicológico espantoso. Podemos ver cómo se uniforman y claramente cuando tenemos movilizaciones estudiantiles cada vez mayores en el país, es una llamada muy importante para la comunidad internacional, y creemos que justamente México desde hace tiempo, desde el 2000, en enero del 2009, 2010, en enero de este año salió un reporte del Pentágono que México ya se perfilaba para ser un estado fallido. Entonces, lo que está pasando en Juárez y que hayan rebasado ya los lineamientos de ética en contra de la ciudadanía, pues obviamente violentando la Constitución, no puede quedar impune. No puede quedar impune nada más que un policía lo retiren de su cargo y nada más. Este es un intento de homicidio de facto. Así es, de hecho uno de los federales ya fue liberado y de hecho el federal que está preso por lesiones, no está preso por intento de homicidio, o sea, de homicidio en grado de tentativa. Claro. Y el compañero ahorita se debate entre la vida y la muerte, o sea, perdió un riñón, el vaso, parte de los intestinos. Entonces el compañero continúa grave, debatiéndose entre la vida y la muerte. Ahora, hay que señalar una cosa, si bien este caso se puso en la palestra de los medios internacionales y nacionales, la política de terror, de abuso de las autoridades del ejército y de la PFP en Juárez, o sea, tiene una tela muy larga de donde cortarle, de que no se haya cubierto, de que haya habido un cerco, pero es cierto de que anteriormente el que denunciaba amanecía ejecutado, de los levantones, de los secuestros,
de la supuesta guerra contra el narco que nosotros hemos venido denunciando, que no hay tal, que no se sustenta, que aquí no hay confrontaciones entre dos partes, sino lo que vemos aquí son ejecuciones en la vía pública de gente desarmada. O sea, a todas luces todo esto apenas se está sabiendo. Hemos mantenido pues sí, nosotros llamamos resistencia de por más de 2 años y medio, en la que hemos tratado de ir informando poco a poco, de generar lazos solidarios entre la gente para poder enfrentar este problema. No cabe mencionar, Alexander, también que lo del Plan Mérida y todo de los Black Ops que han estado también operando. O sea, estamos conscientes de todos los juarenses aquí que están operando y así como de frontera a frontera. Tú sabes bien eso. Sí, nosotros estamos viendo que Blackwater, o sea, que es XE Services, ha estado reclutando también estudiantes. Eso lo tenemos confirmado aquí en Ensenada, Baja California. Nosotros tenemos aquí marchan muchachos desde los 19 años, 17 años, les pagan 500 pesos por matar a una persona, 1,000 pesos por matar a una persona, entre familias ya ahora están cooperando, para en sí extorsionar a gente que vive, gente del pueblo que se gana el sustento y hace todo lo posible por salir adelante. Pero ahora estamos ya, o sea, en toda frontera ya va a ser así. Lo que es una agenda que ya es luciferiana, aparte de lo que se está llevando, porque ya es más de un ritual esto. Eso ya es sangre, ya a morir, y ya esto ya se tiene que pagar, pero este mensaje es para todo, sale del mensaje de Ciudad Juárez, porque tenemos la conciencia de que no somos el Juárez manchado de sangre como piensan, sino que vienen aquí, y si es el imperialismo que empieza y que salió y que renació, y es como quien dice el anticristo aquí viviendo, pero en el aire. Ahora, más allá de ver esto como imperialismo, porque le ponemos los tintes naturales de la definición por parte de la izquierda, tendríamos que definir esto como un acto autoritario, totalitario, más bien totalitario por parte del Estado radical, porque es un Estado radicalizado ya disque de derecha que más bien está actuando como una izquierda, ¿no? Sí, y nadie va a aceptar la renuncia, o sea, Secal no va a renunciar. Él tiene su agenda, templario, lo que sea, mis respetos, pero no se va a salir. Ahora, tenemos que hacer conciencia nosotros, los jóvenes, que ya estamos sacrificados, ya nuestra generación ya ha sido sacrificada, y no queremos que las próximas sean. Por eso estamos haciendo este levantamiento y despertar de conciencia. Bueno, yo llamaría la atención, yo no me atrevería a decir que Felipe Calderón está actuando como un hombre de izquierda. La tradición de izquierda que parte desde la Revolución Francesa se somete a los ideales de fraternidad, igualdad y justicia, y se ha venido enriqueciendo con la lucha de las minorías, de los grupos vulnerables, sobre todo de los trabajadores a lo largo de todo el siglo XIX, el siglo XX. La agenda de Felipe Calderón es una agenda en concordancia con el neoconservadurismo norteamericano, con una identificación claramente de derecha. La gente como Pinochet, como Franco, como Hitler, como Stroessner, como todos estos dictadores del cono sur, fueron siempre gente de derecha. Los que matan estudiantes, los que matan a la población son la gente de derecha, no la gente de izquierda. Así es, así lo estamos viendo. Pero a lo que nos estamos refiriendo es de que la polarización política es justamente el juego que la élite mundial desea en los países. Por eso controlan elecciones, controlan quién está en el poder. Aquí tenemos que ya rebasar filosofías de izquierda y de derecha. Una sociedad libre requiere de ir más allá de los sistemas polarizados. Necesitamos crear un nuevo sistema. Nosotros estamos abogando por la eliminación del presidencialismo en México. ¿Sí? No podemos tener una presidencia que cuando llega se enferman de poder, banderas internacionales le dicen lo que tiene que hacer al presidente, porque sabemos que él no está trabajando por los mejores intereses de la nación. Nada más un ejemplo, muchachos, porque tenemos tiempo, no se preocupen. Te paso a Rubén Matías. Bueno, lo del 29 de octubre es un hecho que desde antes se venía trabajando la represión en los
Sí. Podemos ver que a Villarreal y Marta se le asesina, ¿no? Cuando ya no es controlado por el gobierno. También se le asesina a Dante Almaraz cuando se gana este caso gana el caso de la Foca y el Cerillo, ¿no? Después a Josefina Reyes, que participó en los movimientos en contra de la militarización. Entonces, que viene directo aquí a un foro totalmente democrático, que no era más que crear un debate amplio entre varias organizaciones. Es simplemente el proceso que tiene el gobierno del Estado para tranquilizar estos movimientos sociales, ¿no? Venían creciendo, como ya lo apuntó Erofón, y es importante entender que lo que viene en Ciudad Juárez es algo más político, ¿no? Más crítico en este caso, ¿no? Y era lo que quería decir, ¿no? Se debe ampliar, entonces estamos allí para las preguntas, ¿no? De lo que pasó el 29 de octubre. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que la situación en Juárez se está tornando cada vez más violenta. Lo que hicieron en la Universidad de Juárez no puede quedar impune. Y si queda impune, ¿qué van a hacer ustedes para que esto no quede en impunidad? Porque sabemos que en México el 1% de los crímenes es castigado. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es seguir organizándonos, seguir haciendo crecer el movimiento, no bajar el dedo del renglón de que exigimos que las fuerzas federales y la militarización salgan de la ciudad. Nosotros estamos convencidos de que efectivamente la supuesta guerra entre cárteles y la supuesta guerra del gobierno contra los cárteles es nada más que una mascarada, no es nada más que un falso rostro para efectivamente desarrollar una política que tiene que ver con intereses transnacionales, con intereses de cúpulas empresariales y de gobernantes, de una agenda que pretende alinear todos los grandes tráficos de la droga en complicidades cada vez más cerradas. Hay que entender que el tráfico de drogas en México aporta bastante del Producto Interno Bruto. Edgardo Buscaglia, que es un investigador muy reconocido al respecto, dice que el 40% de la actividad económica tiene que ver con las actividades ilegales en México. Y dice que en los 90 el tráfico de cocaína, nada más por Ciudad Juárez, era superior el monto de millones de dólares que entraban por tráfico de cocaína que lo que entraba por venta de petróleo. Eso quiere decir, tiene el tráfico, los tráficos de drogas y de armas y de seres humanos tienen un peso específico en la economía muy grande que efectivamente ante un sistema mundial en crisis tiende a ser el gran botín de empresarios y de gobernantes. Y para poder cambiar las reglas del juego, pues tienen que inventar que hay una guerra. Pero nosotros, más allá de los análisis que podamos hacer, te podemos hablar del testimonio aquí concreto que nosotros vivimos. ¿Cómo puede ser posible que siendo una ciudad militarizada, donde están los federales y los soldados por todos lados, haya ejecuciones diarias, no en enfrentamientos, ejecutan a gente desarmada? En el caso del Valle de Juárez, por ejemplo, llegan las fuerzas federales, ponen retenes a lo largo de toda la carretera, empiezan a desarmar a la población y justo en ese momento empiezan a actuar comandos paramilitares asesinando familias que no fueron detenidos. Todo parece indicar que la presencia de los militares y los federales funciona para que haya libertad de los escuadrones de la muerte para hacer su trabajo. Eso es lo que nosotros vivimos cotidianamente. Y claro, en el mundo se dice que hay una guerra, que hay una serie de combates, etcétera, pero nosotros aquí vemos una cosa muchísimo más torcida. Además hay que agregar una cosa, o sea, ¿quiénes son los que mueren en esta guerra? Aquí no mueren los narcoempresarios ni los narcopolíticos, aquí los que mueren son la gente de barriada, aquí muere la gente pobre, aquí mueren la gente de los bajos estratos de la población, incluso sin justificar desde la muerte,
de ninguna persona, porque aunque sean delincuentes no se justifica que llegue a ejecuciones en la vía pública de algún delincuente que haya robado, ya sea por necesidad o por como se quiera que delinca. Y si una persona delinque debe ser presentada frente a un juez y tener un proceso, pero eso no pasa aquí en Juárez. Aquí, toda persona es prostituta, toda persona en algo andaba, toda persona es narcotraficante, y bajo ese pretexto tenemos que la gente es ejecutada y con un 97% de impunidad. En los medios de comunicación, todas las ejecuciones son dadas por sentado que tienen que ver, igual las masacres, con el crimen organizado. A nuestros vecinos les llaman pandilleros, y de esta manera podemos comprobar que así, en términos de que la gente que está muriendo es la gente pobre. En los medios hemos visto los spin doctors de Calderón manejando en Televisa y TV Azteca, y obviamente los medios masivos, controlados obviamente por la élite, donde están manejando la idea justamente esa, de que eran pandilleros, ¿no? Cuando los acribillan en una fiesta adentro de sus casas, estudiantes y jóvenes. O sea, este tipo de situaciones donde el descaro, porque es un descaro el salir a declarar que eran simplemente malos muchachos, ¿no? Entonces estamos viendo realmente una limpieza étnica en Juárez. Así es, esto es una razzia social. En eso coincidimos. Lo que tenemos aquí es lo que algunos investigadores llaman en Ciudad Juárez el juvenicidio. Así como existió el feminicidio, ahora tenemos un juvenicidio, porque estamos hablando de que casi 2/3 partes de las ejecuciones que se han dado aquí en Ciudad Juárez son de jóvenes, de muchachos menores de 22 años, de menores de 20 años, y tenemos casos tan alarmantes como de muchachos que son contratados, sí, para matar personas por unos cuantos pesos, para que vayan a exterminar gente en las barriadas, y también a personas para matar a esas personas que están matando personas. Entonces estamos viendo ya una campaña de exterminio de los estratos bajos de la población en Ciudad Juárez. Tan es así que tenemos desplazamientos, abandonos de negocios. Las casas, por ejemplo, en mi fraccionamiento, más de la tercera parte están abandonadas, pero hay fraccionamientos en el que hasta más de la mitad de las casas están abandonadas. Esa es la realidad que se está viviendo en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez se parece a un Sarajevo. ¿Sí? A mí me gustaría hablar sobre algo que advertimos en su momento. Adelante. Ciudad Juárez es una ciudad experimental. Y esto ha sido así desde finales del siglo XIX, cuando se experimenta aquí la zona libre de comercio, cuando se logran hacer grandes tratos binacionales a partir de una cúpula empresarial binacional aquí en el Paso del Norte. Y bueno, posteriormente vimos también los efectos de la ley seca. Aquí se hicieron grandes fortunas con la ley seca. Posteriormente vienen los braceros, el plan maquilador, el feminicidio, ahora el proyecto de Santa Teresa Jerónimo, este gran paso transnacional de mercancías, y ahora esta nueva guerra, este nuevo tipo de guerra contra la sociedad, este nuevo tipo de guerra de terror. Ciudad Juárez siempre ha tenido esa característica de ser un espacio en el que se ensayan políticas y luego se aplican al resto del país. Y cuando esto empezó hace 3 años, nosotros dijimos, cuidado, porque esto se va a generalizar, y lo estamos viendo. Ya estamos viendo que hay masacres por todos lados, que hay juvenicidio por todos lados, que hay feminicidio por todos lados, está muriendo la gente en todos lados, y bueno, y sin embargo el país se sigue militarizando. Entonces, volvemos a llamar la atención sobre este punto. Hay que volver a analizar Juárez, porque mucho de lo que está pasando en el país tiene que ver con los experimentos que se han hecho aquí. Entonces, Juárez es un lugar donde se está experimentando socialmente para aplicar políticas por parte del Estado, que sabemos que el Estado, aunque cambien cada 6 años de presidente, él sigue las reglas del juego en base a los que realmente controlan el país, que son los empresarios, y que son un grupo muy pequeño de, sabemos, 28 familias, que estas 28 familias tienen lazos, obviamente, con estos personajes a nivel global, y que obviamente están usando Juárez ¿para qué? Con la finalidad de aterrorizar al país.
Así es, mira, imagínate que esta cúpula empresarial, gobernante, necesita aplicar políticas de terror a nivel nacional, incluso a nivel regional de América. Y entonces ellos no van a aplicar algo que les pueda estallar en las manos, que provoque, por ejemplo, una rebelión o efectivamente una guerra de todos contra todos, lo cual saldría de sus planes, porque ellos lo que quieren hacer es una guerra controlada, una guerra con ciertas reglas, ¿no?, que ellos pueden controlar. Entonces, para hacer eso se necesita un campo de experimentación primero. Necesitamos una ciudad y luego, a ver, militarízala, a ver qué pasa. La gente protestó, no protestó, qué dijo la sociedad, qué dijeron los medios. Avienta una ola de extorsión. ¿Qué sucede? La gente se va de la ciudad, los que se quedan, ¿qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué dice la opinión pública? ¿Qué dice la opinión pública internacional? La gente cree realmente lo que está pasando, no lo cree, se acepta la versión oficial. Todo eso se contabiliza. Todo eso va haciendo un estudio que va generando líneas generales para aplicar esto en otros espacios. Sí, Lenin dijo una vez, nosotros necesitamos un terror real a nivel nacional que revigorice el país, a través del cual la gran revolución francesa logró la gloria. ¿Okay? También cabe de señalar esto que menciona Jero. Yo creo que los experimentos de aterrorizar México comienzan el 1 de enero de 1994, ¿no? Cuando también se militarizan las partes zapatistas, cuando también hay escuadrones de la muerte desapareciendo, cuando precisamente es abierto al diálogo, cuando lo que está pasando en Juárez es algo muy directo, como en Acteal, ¿no? Y lo que pasó en Villas de Salvarcar. Cuando hablan de los asesinos de estos estudiantes, muchas de las personas dicen que los que recogieron los testimonios de las madres de estos chicos asesinados, dijeron que eran los mismos que habían llegado a asesinar, ¿no?, una noche anterior o 2 noches anteriores. Y lo mismo pasó en Chiapas, ¿no? Cuando hay este ataque feroz, también se reconoce también los mismos familiares reconocen a estos agresores, y también había retenes que a los guardias paramilitares les favorecieron el camino libre, ¿no?, como pasó en Villas de Salvarcar. Ahora, una preguntita. ¿Quién está financiando esos grupos paramilitares? ¿Los empresarios? ¿Quiénes? ¿Tienen ustedes alguna información de eso? Bueno, mira, ¿quién financia? No sabemos directamente. Lo que sí te puedo decir es que los grupos paramilitares siempre tienen que ver con el ejército. El ejército finalmente es el que controla la zona, porque es el que tiene la mayor capacidad de fuego. Ahora, lo que sucede es que los grupos paramilitares son grupos especiales que hacen el trabajo sucio, que hacen lo que no se puede hacer de manera formal. Finalmente, no sabemos, pero yo tengo alguna idea. Yo pienso que se está generando este paramilitarismo para que se pueda contratar al mejor postor. Probablemente los que estén en la cúpula manejando esta guerra, probablemente no sean gente ni siquiera que esté aquí. A lo mejor es un inversionista que está en Singapur, otro puede estar en Ámsterdam, y desde allá se hacen las inversiones pertinentes para manejar el ajedrez regional, geopolítico de esta zona tan importante de grandes tráficos. Y bueno, un grupo paramilitar, el jefe de un grupo paramilitar ni siquiera sabe quién le está pagando, o sea, simplemente le llega una orden de su jefe directo, y ese jefe directo probablemente hoy esté haciendo un negocio con uno y mañana esté haciendo un negocio con el otro. Está generando para mí una costra que está por arriba de la ley y que se manejan en otros códigos ya. Allá se trafica con drogas, con armas, etcétera, y bueno, es como otra liga, ¿no? También habría que agregar aquí otro factor. O sea, nosotros tenemos conciencia de que las armas vienen de un lugar. ¿Sí? Las armas vienen de Estados Unidos. Claro, por supuesto. Y también
de que tenemos un plan Mérida que es una réplica del Plan Colombia, que financia, que invierte recursos para esta guerra contra el narcotráfico, y que al final de cuentas uno se pregunta ¿a dónde va para este dinero? Si no es en armas, si no es en equipamiento, si no es para fomentar esta supuesta guerra contra el crimen, que nosotros volvemos a insistir, no vemos por ningún lado que se esté dando. O sea, que para empezar, o sea, ¿qué pasaría si detuvieran los grandes tráficos de drogas en ciudades como Los Ángeles, como Nueva York, como Chicago? O sea, no se hace, porque quien está traficando la droga es la CIA. Okay. Las grandes cantidades de droga son transportadas vía aérea a lugares estratégicos en Arkansas, en bases militares en Kentucky. Eso nosotros ya lo sabemos muy bien. Sabemos a dónde llega la droga y sabemos que la CIA, que está faccionada por dos grupos principales, ¿sí? Porque nosotros tenemos contactos en la CIA. La parte mayoritaria de la CIA que ya opera en una agenda como un gobierno secreto sobre el planeta, porque esa es la realidad, son nazis, y son nazis que no murieron. Todavía hay agentes o soldados nazis que están operando dentro de la CIA, ¿sí? Como Himmler y otros. Himmler no, perdón. Pero tenemos fotografías de algunos de ellos vivos todavía operando como agentes de la CIA en los Estados Unidos. Entonces, la CIA no se ha ido, los nazis no se han ido, y lo que estamos viendo en esta situación que ustedes comentan es que ponen las noticias la ridiculez de que agarraron un narcotúnel en Tijuana, o de que agarraron tantas toneladas y las quemaron, cuando la realidad es que el flujo, la demanda y la oferta sigue activa. No baja la demanda y la oferta sigue, y se sigue suministrando de droga tanto a Estados Unidos como a Europa, con total impunidad. Entonces, en realidad no estamos hablando de que hay una lucha contra las drogas por parte de Calderón, ¿correcto? Lo que ustedes alegan justamente tienen toda la razón. Entonces, lo que estamos viendo es de que esta entrevista la tenemos que poner en el sitio a libre descarga, que todo el mundo lo escuche y que se den cuenta de la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Lo de Ciudad Juárez no nada más es lamentable, realmente no hay palabras para mencionar lo que ustedes están teniendo que vivir día con día por culpa de algunos psicópatas, porque son psicópatas en el poder, que disfrutan de estas masacres. Ellos las gozan en privado. Esa es la función del psicópata. El psicópata da la cara a la opinión pública y dice: es lamentable, estamos con las familias que murieron en la guardería de ABC en Hermosillo, cuando en realidad detrás de las sombras ellos se burlan, ¿ok? Juárez es estratégico para el Illuminati, se los decimos desde ahorita. Es estratégico Juárez. Debajo de Ciudad Juárez hay una base altamente profunda por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es una base que está más o menos a 4 kilómetros bajo tierra, donde operan trenes a alta velocidad que van a una velocidad de Mach 3, Mach 4 en túneles de cristal al vacío para evitar vibraciones en la superficie. Mira, hay otra cuestión a considerar también. Adelante. Capitalismo, la economía, vamos a hablar de la economía, se encuentra en una gran crisis. Okay. A esta crisis se le adiciona otra crisis muchísimo más profunda, que es una crisis ecológica. El capitalismo expansivo sigue extendiendo sus brazos, sigue extendiendo los mercados, sigue haciendo una extracción de minerales, de hidrocarburos, cada vez más grande. Y esto ya está muy estudiado por los ecólogos, tiene necesariamente que llegar a un límite. No podemos poner una fecha, pero ya sabemos que hay un límite y que no va a ser un límite muy lejano. O sea, 20, 30, 10, 15 o 40 años siguen siendo poquitos años para tener ya una crisis grande. Y ellos, ¿cómo lo están viendo? Ellos no van a detener su sistema, ellos no van a decir, bueno, dejamos de vender, dejamos de producir carros para que el mundo viva. Sino ellos lo que dicen es, al contrario, tenemos que profundizar esa extracción, generar mundos alternativos, quizás piensan irse a Marte o no sé qué cosa, o hacer reservas protegidas, pero para llevar a cabo el plan que ellos tienen, es como una especie de ecología malthusiana, en el que mucha gente sobra. Necesariamente se tienen que militarizar los espacios.
Es decir, el mundo que inauguró la Revolución Francesa, el mundo de los derechos humanos, de los derechos civiles, de los derechos de los ciudadanos, ya no puede ser compatible con un mundo en crisis permanente y donde se tenga que seguir explotando de manera intensiva a la gente y a la naturaleza. Entonces ellos se están adelantando a eso también. Y entonces tienen que empezar a cambiar las cosas. ¿Y cómo empiezan? Bueno, acostumbrando a la gente a ver comandos armados en las calles, a que la gente se acostumbra de que no hay ley, que se acostumbre de que no hay derechos, de que no hay justicia, a vivir con terror, a vivir encerrada en las casas, porque de alguna manera es también una proyección del mundo que nos quieren imponer. No, por supuesto, pero hay una cosa muy importante que tú mencionas. Hay un proyecto por parte de la élite mundial que fue obviamente tocado en el 2005, en agosto del 2005, en la ciudad de Londres, donde masones, fueron 32 masones que se reunieron y pusieron sobre la mesa un proyecto que se llama la Misión Anglosajona. El artículo está en concienciaradio.com en la sección de artículos, nada más búsquenle ahí, es el artículo número 9. Y ahí exponemos nosotros perfectamente bien lo que pasó en esa junta. Existe el plan de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, nuclear y biológicamente, y esta fuente lo pronosticaba para agosto 2011, febrero 2012 a más tardar. La persona que estuvo adentro de esta junta, se iniciaría con un ataque de Israel a Irán, ya sea Irán o China, serían provocados de responder nuclearmente. Después de un intercambio nuclear breve, habrá un cese al fuego, el mundo entrará en un estado de miedo y caos, todo cuidadosamente diseñado. Algo importante es que el estado extremo de tensión sería utilizado para justificar fuertes controles militares a nivel social en todos los países de Occidente y países del primer mundo. Ojo, estos planes ya se están llevando a cabo. Entonces, la militarización de México no tiene nada que ver con las drogas, tiene que ver con una misión globalista, ¿ok?, de garantizar el control social, porque algo muy grande, muy grande, está por suceder en este planeta. Y ese evento que es finalmente la mecha que ya encendieron, que es lo de Israel, que tiene que ver con lo de Irán, es justamente parte de este proceso. Estas personas que se reunieron en privado, y aquí lo pusimos, en México ya se está legislando una ley donde si hay una crisis nacional en México, se suspenderían las garantías individuales que nos garantiza la Constitución política y de facto entraríamos en ley marcial. Esto es un hecho. Entonces, durante el cese al fuego nuclear que habría, se planea la liberación encubierta de Black Ops Operations o operaciones encubiertas de armas biológicas en China y dispersar un agente biológico que se propagaría a nivel mundial con el fin de reducir el 50% de la población a nivel global. Esto realmente sucedió en el 2005, está sobre la mesa de la élite y por eso estamos viendo las cosas como se están dando. Ellos mencionaron en la junta que esto lo tendrían que poner en marcha antes de un evento geofísico venidero, citándolos en la junta. O sea, algo va a pasar en el planeta, sea una explosión solar de gran magnitud, que sabemos, ahorita tenemos reportes ahorita de otro contacto en el Pentágono, es un general, que nos mencionan que están muy preocupados porque 2013, 2014 esperan una explosión solar de gran magnitud en el ciclo en el que estamos ahorita, el ciclo 24. Entonces, todo eso anudado a lo que está pasando en nuestro país, porque no nada más es aquí, en Paraguay también ya suspendieron las garantías individuales de la ciudadanía, se está militarizando prácticamente todo el continente suramericano, México también. Entonces, lo que estamos viendo es una política por todos lados de tener bajo control social a las masas, porque ellos saben que algo mucho más grande está por pasar. Sí, pues efectivamente coincidimos en muchas cosas, ¿verdad? Aunque las fuentes puedan ser diferentes, nosotros nos hemos manejado más en la política de izquierda, en la ideología de la izquierda, pero qué sorprendente es ver que muchas cosas coinciden.
También desde la izquierda observamos claramente que vienen tiempos de crisis económica, ecológica, y que la élite mundial, y que nosotros lo llamamos el capitalismo internacional, quiere ajustar las cosas de manera violenta. Esta fuente, él es general de Inglaterra, él trabajó en los proyectos nucleares del gobierno inglés, y él fue por error esta junta entre masones, fue un error, había gente de la Iglesia Católica ahí, y él fue por error, porque le mandó un correo electrónico por error y asistió y se quedó impactado con lo que escuchó en la junta. Menciona él que la verdadera meta es poner en marcha los mecanismos de un mundo post-catastrófico para asegurar que este nuevo mundo, como así lo dijeron en la junta, es el que los controladores quieren. Estructuras de control totalitario deben estar en posición cuando ocurra la catástrofe, dijeron en la junta, bajo la excusa de la población, de que la población los aceptará y exigirá. Luego, la ley marcial o ley militar en los países que son adecuadamente escogidos antes de que ocurra la catástrofe le permitirá a la gente adecuada, de acuerdo a ellos, sobrevivir y prosperar en el mundo post-catastrófico. Y el principio del siguiente ciclo de 11.500 años, dijeron ellos, lo que pudo haber sido cuidadosamente planeado de forma encubierta a nivel global durante las recientes generaciones, puede ser nada más y nada menos de quienes van a heredar la tierra. Entonces, ¿quiénes son ellos que mencionan gente adecuada? La raza caucásica blanca o la raza anglosajona. Y de ahí el proyecto de esta gente que se llama la misión anglosajona. Entonces, su objetivo es reducir población. Saben que algo muy grande cíclicamente ocurre en el planeta cada X miles de años, y que obviamente ellos están tratando de potencializar esto para crear básicamente el Cuarto Reich. Sí, pues mira, aquí en Juárez vemos algunos ejemplos de esa forma de hacer las cosas. Yo te voy a mencionar uno, yo creo que tú también conociste que hace unos meses pusieron una bomba, un coche bomba que hizo estallar a unas patrullas de la Federal. Sí, nosotros cubrimos la nota, hubo 2 muertos, sí. Resulta que nadie se acuerda de las secuelas de esa bomba. Y las secuelas de esa bomba fueron que Carlos Pascual, el embajador de Estados Unidos, se hace ahora cargo de la supuesta guerra contra el crimen. Y además se le da permiso a Estados Unidos para que sobre el territorio juarense estén circulando aviones espías. Ese fue el resultado del bombazo. Ahora bien, los tratos ya venían con anterioridad. Es decir, México firma acuerdos con Estados Unidos en donde dice, en caso de un ataque terrorista, se liberarán estas leyes, se harán estos tratos, se moverán estas piezas. Y nadie toma nota porque, bueno, se ve como una posibilidad muy lejana. Y un día ocurre el bombazo y lo único que hacen es recurrir a lo que ya estaba pactado. Entonces, esto que estás diciendo pues sería más o menos lo mismo, nada más que a nivel global. Ahora, vamos a nivel fronterizo otra vez. California recluta paramilitares para limpiar Tijuana. Esto lo reportamos en concienciaradio.com esta semana. Dice, el próximo martes, las autoridades del Condado Imperial en el estado de California decidirán si aprueban la construcción de un centro de adiestramiento de paramilitares en el poblado de Ocotillo, a 20 kilómetros de la frontera de México y a 130 de la ciudad de Tijuana. La base contaría con un aeropuerto para aviones no tripulados, o sea, drones, que pueden lanzar bombas de 500 libras y dar en el blanco a 3 kilómetros de distancia. O sea, esto ya viene, ¿correcto? Sí. Son las tendencias. Esto lo publicó La Jornada. Estas son las tendencias. Efectivamente, volvemos a esta visión de futuro en los que se está militarizando el mundo, se están liberando leyes de excepción para control político y al mismo tiempo se está haciendo avanzar las posiciones militares y uno no puede dejar de preguntarse ¿para qué? ¿Contra quién es la guerra? Efectivamente parece que una de las alternativas de la élite mundial es avanzar hacia una guerra global, ¿no? Lo cual sería pues muy desastroso para la gente, ¿no? Nosotros tenemos una confirmación de que en el 2011 se va a desatar una guerra en la frontera, guerra civil abierta, ¿sí? Tenemos esa confirmación. Ahora, si las tendencias siguen como están escalándose, tanto en Juárez como
en Matamoros, lo que está sucediendo en Tijuana, que ya se calmó un poco, pero sigue la actividad. Obviamente nos va a llevar a una situación donde cascos azules van a entrar a México a establecer una zona como le llaman buffer zone, que quieren crear en la frontera una especie de corredor neutral entre México y Estados Unidos controlado por las Naciones Unidas. ¿Ustedes qué posibilidad ven de esto? Pues sí, mire, nosotros hemos venido denunciando desde hace 3 años que detrás de esta supuesta guerra contra el narco se escondían intereses imperialistas para posibilitar una intervención extranjera. A ver, vamos entendiéndonos, Julián. Cuando hablamos de imperialismo, las Naciones Unidas es muy lejos de ser imperialista. Estamos hablando de una política comunista. Quieren crear un comunismo global. A eso le llaman el colectivismo, ¿sí? Entonces hay que entender bien esta cuestión filosófica. Nosotros tenemos un profuso estudio en lo que es el nuevo orden mundial desde hace más de 15 años. Sabemos que crearon, nuevamente, te invito a que lo investigues. Las Naciones Unidas lo único que busca a través de su Declaración de Derechos Humanos es crear un colectivismo global. Entonces, lo peligroso de la OTAN, que es el ejército de un nuevo gobierno mundial, ¿okay?, que usa las coaliciones y todo lo que hace, que próximamente México va a entrar a la OTAN. Sí, que originalmente era nada más el organismo de Tratado Atlántico Norte, ¿no?, que nada más era para el Atlántico Norte. Ahora es global. Ahora están en Afganistán matando a civiles, como ustedes mencionan. La OTAN está cortando dedos como trofeos de las personas que matan en la vía pública en Afganistán porque ya perdieron la cabeza estos psicópatas. Entonces, cuando estamos viendo que las armas están siendo utilizadas contra nosotros, el pueblo, porque yo ahí me incluyo, nosotros tenemos que responder de alguna manera. Ustedes están respondiendo con una manifestación pacífica y son balaceados por la espalda. Entonces, ¿a qué va a llegar esta situación? Va a llegar una situación donde nosotros vemos un punto crítico en el país, donde la juventud, lejos de ser extinguida, va a tener que levantarse. ¿Sí? Nos vamos a tener que levantar, aunque sea pacíficamente, pero tenemos que tener una masa crítica, o sea, un grupo grande de ciudadanos, de gente de México, que vayamos y saquemos a este señor de los pinos. Tenemos que hacerlo antes del 2011, antes del 2012, porque México está destinado al colapso, México está destinado a que sea destruido por esta agenda que estamos viendo, y nosotros, 10 millones de nosotros, no nos pueden detener nadie. Pero tenemos que organizarnos en el país, que es lo que queremos hacer. Lejos, de izquierda, derecha, centro, no importa. Lo que importa ahora ya es México. México está en peligro de extinción en este momento. Nosotros lo habíamos dicho desde el 2004, desde el 2005, que hay objetivos del Pentágono directamente de incursionar militarmente en México. Y ahora que vemos que la CIA está operando prácticamente todo el narcotráfico, que la disqueguerra entre carteles fue creada artificialmente, ¿sí? Y hay indicios que nos dicen que la CIA o la Mossad de Israel misma tuvo que ver con este escalamiento de violencia, volteando los carteles unos contra otros, ¿sí? Y haber soltado a los Zetas en el país como si fueran fuerzas de élite especializadas en contrainsurgencia y contraterrorismo en Fort Bragg, preparados y entrenados por el Pentágono. A mí se me hace demasiada la casualidad de que los Zetas están operando de esa manera porque simplemente no les gustó ser miembros del ejército mexicano. Yo creo que fueron sujetos a control mental, a lavado cerebral masivo, que existe la tecnología para cambiarles la personalidad, y los usaron como un experimento de conejillos de indias para desatar esta narcoviolencia en el país, para tener justamente el pretexto de lo que tú dices, de militarizar, de empezar a aplicar estas políticas, y luego ahora estamos viendo ya a ver cómo responde la ciudadanía, a ver cómo responde la opinión pública cuando matamos más jóvenes. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Por qué creen que el ejército mexicano empezó a despistolizar a la población desde el 2005? Exacto. Sí, dándonos una despensa, un microondas, lo que fuera, con tal de tu arma de fuego, a la cual tú tienes derecho de acuerdo a la Constitución. La cuestión es que tenemos que empezar a analizar
En el artículo primero de la nueva Constitución reformada dice que prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social. O sea, ya violaron la Constitución cuando atacaron a Darío. Exacto. ¿Sí? Que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos. Artículo 5. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objetivo el menoscabo, la pérdida o la irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Y estamos viendo totalmente la política de suprimir al individuo, de crear el estado de miedo mental en la sociedad, ¿sí? Que son los componentes de una tiranía. Es justamente lo que estamos viendo con este sistema de control y tristemente yo lo tengo que decir, esto viene directamente desde la cabeza en Europa, estas ideas que se están aplicando en nuestro país, lo que está pasando en Ciudad Juárez. No lo podemos permitir, nosotros tenemos que seguir denunciándolo. Y sí, le decimos a los legisladores que van a escuchar algunos de este podcast, que por favor desempolven esa ley que sabemos que está ahí, y que por favor aprueben la libre portación de armas de fuego para la ciudadanía, como es en Texas, como es en Hawái, donde se ha comprobado que en vez de aumentar el crimen se reduce drásticamente, porque nadie responsable de su propia arma de fuego va a utilizarla irresponsablemente con el entrenamiento adecuado, porque justamente es una gran responsabilidad tenerla. Entonces, pero ya nadie va a estar entrando a casas a balacear a la gente si tenemos armas de fuego. Eso yo se los puedo garantizar. Entonces tenemos que recuperar nuestro país, y nuestro país lo podemos recuperar. Si ellos nos van a contrarrestar con armas, pues nosotros vamos a tener que hacerlo con armas. El propósito del gobierno es de que, como nosotros nacimos con derechos que nos entregó nuestro creador, el gobierno existe para proteger esos derechos. Tú y el producto de tu trabajo te pertenecen a ti, no al Estado. Y otro punto, las Naciones Unidas piensan al revés. Ellos quieren controlar al individuo por el bien común de una comunidad global, según ellos. Los derechos y las libertades en ningún caso pueden ser ejercitados en contra de los propósitos de las Naciones Unidas. El gobierno básicamente aquí con las Naciones Unidas dice que otorga, restringe y retira tus derechos de acuerdo a tus necesidades. O sea, no podemos entrar en este juego de que México lo quieren colapsar para que las Naciones Unidas entre y lo controle. ¿Qué es lo que buscan finalmente? Entonces tenemos que unirnos, izquierda, derecha, jóvenes, adultos, ancianos, porque las generaciones están siendo sacrificadas. Esto parece ya Yugoslavia, nada más faltan francotiradores arriba en la montaña, arriba de Ciudad Juárez, disparándoles. Si es que hay montaña alrededor de Ciudad Juárez, no lo sé. Cerro Bola, sí. Bueno, pues ya con eso, desde ahí, desde el Cerro Bola, que les estén disparando a todas las personas, ¿no? Hacia eso van estos radicales locos. Entonces tenemos que empezar hoy hablé con un doctor anestesiólogo de Matamoros, Tamaulipas, me habló por teléfono. ¿Qué hago? Ya me tengo que ir de aquí. Los Zetas operan en la esquina donde entrego a mi hija al kinder. ¿Qué está sucediendo, no? Entonces, o empezamos a nosotros a tomar las calles como pasó en Ascensión, Chihuahua, donde la gente ya se levantó y dijo, no, esta es nuestra ciudad, nosotros la vamos a tomar y nosotros vamos a sacar al ejército y a las fuerzas armadas de aquí porque no las queremos aquí. Y eso es lo que tiene que pasar en Ciudad Juárez. Tiene que haber un consenso entre empresas, entre la ciudadanía, entre todos, unirse masivamente y sacar al ejército de ahí. Porque si no va a seguir el bañadero de sangre. Va a seguir, y la verdad a mí me da mucha tristeza ver lo que está pasando, que se mejore Darío, oramos por él para que se mejore, que sobreviva esta pesadilla, lo vimos, ahí sigue el video en nuestra página web, y queremos decirles que nuestra solidaridad está con ustedes en todo momento. Un último comentario, muchachos. Pues mira, Alexander, muchas gracias por habernos invitado a hablar en tu programa, resumiendo más allá de las diferencias filosóficas o ideológicas creo que coincidimos en este análisis de que lo que se está viviendo en Ciudad Juárez poco tiene que ver con guerra entre bandas de narcotraficantes y más bien tiene que ver efectivamente con una agenda global engranado a intereses transnacionales y que pues nos están sometiendo a este baño de sangre
de manera militar y violenta. Yo pienso que en eso coincidimos, en eso estamos claros, y gracias por ayudarnos, por darnos este espacio para denunciar lo que estamos viviendo aquí. Así es, les vamos a mandar por email, por medio de Héctor, la entrevista para que la descarguen, la tengan en su poder también, y que sirva esto para la propagación ahí entre la comunidad estudiantil también allá en Ciudad Juárez, y lo que pusimos en la página web. Universidades de México, levántense, esto no puede continuar. Exacto. Y si nos dan a uno, nos dan a todos, muchachos. Exacto. Gracias, muchas gracias, Alexander, por este medio, que pues la internet aún sobrevive y estamos de pie, y Juárez también está de pie. Somos pocos pero locos. Eso. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, esa fue la entrevista que acaban de escuchar con Jero Fonge. Él es estudiante de Sociología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Julián Contreras, estudiante egresado de la UACJ en Literatura y me parece Ciencias Españolas o algo así, si no me equivoco, que me disculpe. Y Rubén Macías, poeta. Filósofos, intelectuales, gente apasionada, gente que realmente expresa su pensar. Y eso es lo hermoso, ¿saben?, de tener la libertad. La libertad nos da esa función, la capacidad de poder expresar nuestras ideas. Y sin la libertad no tenemos nada. Se los decimos desde ahorita. Las libertades que tenemos y que nos legan, no nada más nuestro creador, sino la misma Constitución, que en este país está siendo pisoteada y no está siendo respetada por nadie, es algo que tenemos que decir. Recordemos que la política aquí, de que ya todo el mundo es visto como un terrorista en México, o que todo el mundo es visto como un enemigo del Estado, para aplicar restricciones a la ciudadanía, en el libre flujo económico, por ejemplo, que ya no se pueden hacer transacciones de más de $100. Pues es un fascismo de Estado. Y esto lo tenemos que contrarrestar. Benjamin Franklin en 1759 dijo: aquellos que entregarían su libertad esencial a cambio de un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Y ahora lo que estamos viendo es justamente eso, que no, con un pretexto de entregar nuestra seguridad nos están quitando nuestras libertades. Con un pretexto falso de una guerra falsa contra un narcotráfico que no es la manera, la guerra que ellos tanto dicen a través de los medios controlados que existe. Y ustedes lo escucharon a primera y viva voz, desde los testigos, desde las personas que están en el frente de batalla. Ellos están luchando por una mejor ciudad, por un mejor país. Y es la voz de nuestros jóvenes la que realmente debe llegarte a ti, a tu cerebro, a tu cráneo, Felipe Calderón. Eres responsable de un genocidio de 30,000 personas o más en nuestro país. Sea lo que sea tu pretexto loco de una guerra, sabemos que tu libro favorito es el libro 1984 de George Orwell, quien te regaló la reina Elizabeth II cuando fuiste al G20 a Londres. Y ahora que estás en Seúl, Corea, mandando tus tweets cuando tu país está colapsando para seguir las órdenes de tus controladores, te decimos, 2012 va a ser totalmente otra cosa en este país. Yo no veo que tú termines la presidencia en las condiciones que has dejado a México. Eres el peor presidente en la historia moderna de nuestro país. El peor. Eres la pesada. Y si pensábamos que Vicente Fox era malo, híjole, tú eres 1000 veces peor. Entonces, México, te lo digo con toda honestidad, con todo corazón, y es tiempo de levantarse. No podemos seguir así. Es tiempo de exigir y es tiempo de seguir hablando. Y gracias, se despide Alexander Bachman de Conciencia Radio. Visite nuestro sitio concienciaradio.com para más información. Bendiciones benevolentes siempre a todos. Esta fue una entrevista especial de Conciencia Radio.